Muy buenas a todos, pilotos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech, ¿quién les habla? Bueno, tenemos un nuevo Inside de Star Citizen dedicado a la actualización de Arena Commander en el parche 3.23. Incluirá una gran variedad de nuevas pistas, modos, correcciones y muchas cosas más. Así que sin demoras, arranquemos este video. ¡Dale! Bueno, en primer lugar tenemos 5 nuevas pistas de carreras que se suman a Arena Commander. La primera es The Skyscraper, ubicada en el paisaje urbano de Área 18, un mapa que proviene del universo persistente. La segunda pista es el circuito Kaplan, situado en Horizon. Es una pista muy larga y desafiante. Acá el propio Duncan, que bueno es quien estuvo durante el Inside de hoy, admite no haber podido completarla sin chocar después del primer giro. La tercera pista también se encuentra en Horizon y se llama Dan Derby. Esta pista fue en realidad un desafío comunitario el año pasado, cuando el equipo de la comunidad retó a los jugadores a conseguir la mejor vuelta. Bueno, ahora se ha oficializado e incluido en Arena Commander. En cuanto al cuarto lugar, tenemos los alrededores de Levski, que se añade a este parche gracias a la implementación de la tecnología de transmisión de datos en Arena Commander. Es la primera pista que se configura con esta tecnología. La carrera transcurre a través de una instalación minera, pasando por debajo de edificios y entre algunas rocas. Es una carrera con un alto valor de fuerzas G y baja atmósfera en un planeta pesado. La quinta pista se llama Punto de Salto de Pyro. Bueno, fue algo que los jugadores ya estuvieron probando y ayudaron a probar en el modo experimental de carreras clásicas. Y bueno, como funcionó tan bien, se ha decidido añadirla a las carreras clásicas de Arena Commander. Como bonus, también se habilitó el mapa de carreras clásicas de los lamentos mineros para todos los modos de vuelo. Por lo que bueno, modos como el Pirate Swarm, por ejemplo, van a poder jugarse en este mapa, el cual se encuentra lleno de escombros y diversos restos. En cuanto a los nuevos modos experimentales del parche 3.23, tenemos el modo de ingeniería. Habrá 3 modos diferentes, 1 versus 1, 1 versus 6 y luego el vuelo libre. En el 1 versus 1, un grupo va a pilotar una nave Hércules A2 y se enfrentará a otro grupo en otra Hércules A2. La tripulación ideal en estas naves es de 6 jugadores por cada una. El objetivo, bueno, será dispararse entre sí e intentar destruir la nave contraria al mismo tiempo que intentan ir reparando el daño que van sufriendo. Con esto lo que se busca es analizar el tiempo en que tarda en ser destruida la nave y sus componentes, y al mismo tiempo también observar cómo van accionando los jugadores. El modo 1 versus 6 también se utiliza en una Hércules A2, pero esta vez se enfrentará a un grupo de 6 Gladius. De esta manera quieren probar la coordinación de la defensa contra múltiples atacantes con armas de distintos tipos y valores en cuanto a la penetración. Por último tenemos el modo de vuelo libre, el cual le va a permitir a los jugadores familiarizarse con los principios básicos del juego de ingeniería, experimentar con la consola de ingeniería y practicar la gestión limitada de energía disponible. Estos modos experimentales no representan el ciclo completo de la jugabilidad de ingeniería, la cual, de mi parte espero que simplifiquen un poco toda la idea que hasta ahora han representado, no por su complejidad, sino porque se la nota a veces, bastante engorrosa y por momentos hasta me animaría a decir algo rebuscada. Otra novedad en Arena Commander del parche 3.23 son los lobbies personalizados, algo que hace algunos años atrás tenía Arena Commander, luego se perdió y ahora están de vuelta. Acá vas a poder setear diversos ajustes personalizados para crear partidas privadas a tu gusto. La tecnología de transmisión de datos también se ha implementado finalmente en Arena Commander, lo cual va a permitir sumar más contenido de forma más rápida y sencilla. Los personajes y el chat de voz también se van a actualizar en Arena Commander, permitiendo que uses el personaje que tenés en el universo persistente
y habilitar también el micrófono en este modo de juego. En cuanto a los modos existentes, un Rush tendrá nuevas listas de armas, mientras que el Pirate Swarm reemplazará los Javelins por 2 Idris con un gran poder de fuego. Por último, también habrá nuevas actualizaciones en cuanto a los logros, como la posibilidad de jugar el modo Bundle Swarm de forma infinita y desbloquear una insignia al llegar a la ola 25, así como una actualización del logro 99 Test Squadron, que requerirá jugar todos los modos experimentales que tenga este parche. Así que bueno, gente, ¿qué les ha parecido todo esto? Como siempre, los invito a dejar su opinión en los comentarios. En el próximo video vamos a seguir con el parche 3.23, la parte 3 para ser más precisos, y de esta serie de videos que va a estar muy pero muy interesante, así que como siempre los invito a no perdérselo. Ya sabes, como siempre te digo, que si este video te sirvió, te gustó, te informó, obviamente podés dejar ese épico like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo, ¿por qué no? Y si no te sumaste a esta familia, dale, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, que siempre estás a tiempo de hacerlo. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense. Y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.